Muy bien, como acostumbramos, acá les voy a explicar un ejercicio que ya hemos resuelto en el anterior vídeo y les voy a explicar ahora de manera continua para que puedan ustedes reforzar su aprendizaje. ¿Ok? Vean lo que dice la pregunta. Si la siguiente expresión es dimensionalmente homogénea, hallar x menos 3y. Entonces, esto tenemos que hallar, x menos 3y. Y la expresión es p igual q elevado a la z por r a la menos y por s a la x. Fíjense ustedes que los valores de x y y están en la parte del exponente, están como exponentes de nuestra expresión. De todas formas, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar las dimensiones de todos los datos que nos dan. Nos dan como datos a nosotros, P igual presión. Eso es nuestro dato. ¿Ya? P igual presión. Q igual fuerza. R igual volumen. S igual longitud. Entonces nosotros procedemos ya a encontrar la dimensión de P. Recuerden que estos corchetes nos indican la dimensión D. La dimensión de P es igual a la dimensión de presión. Y presión nosotros sabemos que se mide en unidad de fuerza por unidad de área. Entonces la dimensión de fuerza es F y la dimensión de área es L al cuadrado. Lo subimos arriba con L a la menos 2. Estamos utilizando F porque hemos decidido utilizar el sistema técnico. Entonces acá nosotros al inicio del problema, al inicio del ejercicio, debemos de observar nuestros datos y ver si tenemos magnitudes de fuerza o tenemos de masa para poder decidir si usamos el sistema técnico o el sistema absoluto. ¿Ya? Entonces, si tengo pura fuerza y no tengo masa en los datos, utilizo el sistema técnico, porque el sistema técnico trabaja con longitud, fuerza, tiempo. Si tengo solamente masa y no tengo fuerza, si tengo masa en los datos, utilizaré el sistema absoluto, porque trabaja con longitud, masa, tiempo. En caso de que tenga las dos cosas mezcladas, fuerza y masa, no va a importar cuál de los dos sistemas yo utilice. ¿Ya? De repente tengo una sola masa y 10 unidades de fuerza, entonces agarraría yo el sistema técnico, porque tengo más cantidades de masa. Y convierto solamente una unidad que está en magnitud de masa, lo convierto a fuerza utilizando la segunda ley de Newton. Es decir, si mis datos están mezclados entre masa y fuerza, yo debo de utilizar la segunda ley de Newton y llevarlos todos a uno solo, a expresarlos ya sea como masa o como fuerza. Entonces, si yo tengo masa, fíjense que puedo expresarlo en función de fuerza multiplicando por una aceleración. Y si tengo como dato, si tengo fuerza, utilizaré también la segunda ley de Newton, pero despejando masa. Masa va a ser igual a la fuerza dividido entre la aceleración. ¿Ya? Si yo decidía trabajar en el sistema absoluto este problema, yo debía convertir esta fuerza que está en Newton, la debería convertir en términos de masa. Y entonces reemplazaría yo, en lugar de F, reemplazaría yo, utilizando la segunda ley de Newton, por esto de acá. Y eso de ahí, eso de acá, esto de acá, dimensionalmente hablando, sería m por la aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. Siempre en el numerador, t a la menos 2. Nuevamente les repito, si yo decidía trabajar en el sistema absoluto, tenía que convertir esta fuerza del Newton, esta F, tendría que convertir por esto de acá. En lugar de poner F, si estoy en el sistema absoluto, en lugar de poner F, debo colocar m, l, t a la menos 2, y aparte de eso está
este metro cuadrado que está aparte, ¿no? Solamente estoy hablando yo de F. El otro es aparte. Tendría que colocar esto de acá, sería F para un sistema técnico. Y entonces, si yo tengo varias expresiones de fuerza y solo una de masa, yo decidiría por el sistema técnico, porque todas van a ser F, y esa única expresión que tiene masa la voy a transformar utilizando esta segunda ley de Newton de esta manera. O al revés, ¿no es cierto? Si tengo muchas expresiones de masa y tengo una sola de fuerza, prefiero convertir la única de fuerza utilizando esto, así como está aquí, convertirla en términos de masa, y todas las demás ya serían como masa. ¿Ok? Entonces, en este caso, hicimos el análisis, miramos nuestros datos, dijimos tenemos pura fuerza, entonces trabajaremos en el sistema técnico. Y en el sistema técnico, la dimensión de fuerza es F, la dimensión de longitud es L y la dimensión de tiempo es T en el sistema técnico. Por lo tanto, como presión se mide fuerza sobre área, la dimensión de fuerza es F y la dimensión de área es L al cuadrado. Sube con L a la menos 2. Q es fuerza, directamente su dimensión es F. R es volumen, su dimensión es L al cubo. Y S es longitud, su dimensión es L. Entonces tengo ya la dimensión de todos los elementos que me dan de datos. Posteriormente voy a reemplazar las dimensiones en los lugares de la ecuación. Me voy a mi ecuación y voy a ir reemplazando. En lugar de tener P, voy a tener su dimensión de P. En lugar de tener Q, voy a poner la dimensión de Q con su exponente correspondiente. En lugar de tener R, voy a tener la dimensión de R, que es L al cubo, y está elevado a la menos Y. En lugar de tener S, voy a tener su dimensión L, que está elevado a la X. Luego voy a hacer operaciones matemáticas para reducir un poco esos elementos, ¿ya? Al máximo, hasta donde se pueda. Y entonces tengo aquí F, L a la menos 2, aquí F a la Z, esta L se multiplica, ¿no? 3 menos Y elevado a la menos Y, menos 3Y, y la L que queda con X. En el siguiente paso, todavía yo digo, producto de bases iguales, se suman los exponentes y escribo una sola vez L y sumo sus exponentes, menos 3Y más X. Y entonces, acá hacemos un artificio matemático que dice lo siguiente: a igualdad de bases se igualan los exponentes. Entonces, si yo acá en una ecuación tengo una igualdad de bases, pero obviamente la ecuación tiene que estar en producto, ¿no? Como está acá, puro producto. Entonces tengo una igualdad de base, entonces igualo los exponentes. El exponente de F aquí es 1 y el exponente de F aquí es Z. Lo mismo hago con el otro elemento que es L. El exponente de L es menos 2, es igual a la exponente de la otra L, que sería menos 3Y más X. Y entonces tengo esas ecuaciones con las que puedo trabajar. Claramente puedo observar de que aquí está lo que yo estoy buscando, X menos 3Y. Entonces lo ordeno, X menos 3Y es igual a menos 2. Y llegamos al objetivo del problema, encontrar el valor de X menos 3Y. ¿Ok? Bien, eso sería para reforzar un poco el análisis que hicimos para resolver este ejercicio. Espero que les sirva de mucho. Nos vemos en el siguiente video.